La clase del día de ahora es sobre los nemátodos. Si ustedes se recuerdan, ya hemos visto lo que son los protozoarios al principio del ciclo. Les comentaba que íbamos a ver lo que son tres clasificaciones de parásitos, lo que eran protozoarios, helmintos y los artrópodos. Dentro de los protozoarios, si ustedes se recuerdan, ya veíamos una clasificación que eran protozoarios intestinales, protozoarios genitourinarios, protozoarios sanguíneos o en este caso tisulares. La semana pasada terminamos de ver lo que son dos temas de protozoarios sanguíneos o tisulares, que fueron Toxoplasma y Babesia. Los otros que veíamos anteriormente era Plasmodium, que es la malaria, la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis. Entonces ahí concluimos lo que son los protozoarios sanguíneos o tisulares. Ya en este apartado corresponde ver lo que son los helmintos. Los helmintos existen tres clasificaciones. Tenemos lo que son los nemátodos, los céstodos y los tremátodos. Entonces estos helmintos son llamados también como geohelmintos, son llamados así porque provienen lo que es del suelo. Y dentro de estos helmintos, el primero que vamos a empezar a ver son los nemátodos. Entonces estos nemátodos, ¿cuáles son? Algunas de las, se le puede decir, historia, son los más comunes en Estados Unidos. Estos nemátodos van a infectar lo que es el intestino, la sangre y los tejidos, y van a tener lo que es un cuerpo cilíndrico no segmentado. Viven como adultos en lo que es en el tubo digestivo, y las infecciones se suelen confirmar mediante detecciones de los huevos característicos en las heces. Si ustedes se recuerdan, en los protozoarios intestinales teníamos lo que son dos estadios, lo que eran quistes y trofozoitos. Acá en los helmintos vamos a tener tres estadios, que son huevo, larva y gusano adulto. Entonces esos son los tres estadios que vamos a estudiar de ahora en adelante con lo que son los temas de helminto. Otra de las características generales de los nemátodos es que son gusanos no segmentados, son con cuerpo cilíndrico, presentan un tubo digestivo completo, incluyendo lo que es boca y ano, y el cuerpo va a estar cubierto por una película muy resistente no celular llamado cutícula. Poseen sexos separados, por eso es que son llamados lo que son dioicos. Dioico porque va a haber lo que es macho y hembra, y en algunas ocasiones al nomás salir este gusano adulto, en algunos animales sale moviéndose un poco. Entonces sale de un color rosado o ligeramente amarillento, y entonces hay que estudiarlo, hay que medirlos para saber si estamos hablando de un macho o una hembra. Cuando realicemos lo que es una práctica de laboratorio, vamos a ver si son machos o hembras. ¿Cuáles son algunos de los nematodos intestinales que vamos a estudiar? Tenemos lo que es una enfermedad llamada ascariosis o ascariasis. El parásito que se habla acá es Ascaris lumbricoides. Este parásito, le voy a dar una breve descripción. Se le ha considerado que es dioico, lo que va a haber macho y va a haber hembra. El macho llega a medir lo que es de 15 a 20 centímetros y la hembra mide de 25 a 30 centímetros. El macho termina en una forma, la cola, su cola es curvada, y la hembra termina con punta recta. Cuando el macho, por ejemplo, encuentra a la hembra dentro del intestino, luego la hembra copula y llega a poner 200.000 huevecillos diariamente. Entonces a veces es de tomar la importancia cuando se observa en un examen general de ese. Este Ascaris lumbricoides es conocida como la lombriz intestinal. La tricocefalosis, que es el nombre de la enfermedad, el parásito se llama Trichuris trichiura. Es un parásito que el gusano adulto tiene una forma de látigo, por eso es conocido como gusano en forma de látigo. Llega a medir lo que es de 3 a 5 centímetros la hembra, y el macho mide la mitad, ¿verdad? 2.5 a 3. Una de las complicaciones que produce lo que es la tricocefalosis es prolaxo rectal. Prolaxo rectal es que el ano se le viene saliendo un poco ya con sangramiento, y es la complicación más grave que produce este parásito. La otra, el nematodo intestinal, es la uncinariosis.
La uncinariosis existen dos tipos en nuestro medio, que es la Ancylostoma duodenale y el Necator americano. Porque cuando se observa lo que es en una muestra de ese, se reporta lo que es huevo de Uncinaria sp. Se reporta así porque no se sabe si el huevo es de Ancylostoma duodenale, que es la uncinaria de lo que es del viejo mundo, o Necator americano, si es la uncinaria del nuevo mundo. Entonces se le da mucha importancia tanto en los animales como en el ser humano, porque la larva llega a succionar lo que es cierta cantidad de sangre al día. El otro que vamos a estudiar es la Strongyloidiasis, Strongyloides stercoralis. Este es un parásito que es considerado partenogenético. Partenogenético quiere decir que no necesita del macho. No es lo mismo de hermafroditismo, porque en este proceso de partenogénesis la hembra produce sus huevos, los madura y los expulsa, pero no existe una fecundación. Y este Strongyloides stercoralis, una de las recomendaciones que se da es que hay que utilizar lo que es calzado y una letrinización adecuada, ya que es un parásito que penetra lo que es la piel. Otro de los parásitos o enfermedades que vamos a estudiar es la triquinosis, conocida en este caso Trichinella spiralis, el parásito. Esta se enquista en lo que es en el músculo, enrollándose lo que es la larva, por eso que se llama larva enquistada, y en algunas ocasiones se transmite al consumir carne cruda o mal cocida. Y la otra es la enterobiosis o la oxiurosis o la enterobiasis. El parásito es Enterobius vermicularis. Se le ha considerado que este Enterobius vermicularis no sale en una muestra de heces comúnmente, y se hace lo que es un método llamado el método de Graham. Este método de Graham consiste en que al paciente se le pone en lo que es una posición genopectoral, se le pide que no vaya a defecar y que no vaya a bañar antes de llegar a la prueba. Y en este caso, con una cinta engomada transparente, una cinta scotch, se toma lo que es la muestra de la región perianal para buscar lo que son los huevecillos de Enterobius vermicularis. Entonces ahí podemos observar en las imágenes que tenemos lo que son en la parte superior a su izquierda tenemos lo que es una larva, a su lado derecho en la parte superior un huevo que es un huevo de Trichuris trichura, y abajo está lo que es un gusano adulto de lo que es en este caso Trichuris trichura, ¿verdad? Entonces tanto el huevo como la larva la vamos a tener, va a ser necesario observar lo que es a través de un microscopio, a diferencia del gusano adulto que se observa lo que es a simple vista por su tamaño. Y también existe lo que son los nematodos tisulares. Los anteriores son los nematodos intestinales, también existe lo que son nematodos tisulares, y ahí les pongo lo que son 4 ejemplos. Tenemos lo que es la filariosis como Muchereria bancrofti, la loiasis, que eso es la loa loa, la onchocercosis, que es la onchocerca volvolus, y la toxocariosis, que es la toxocara spp. En esta toxocariosis tenemos lo que son dos tipos de toxocara, que es toxocara cani y toxocara cati. Una se transmite lo que es del perro y la otra es del gato. Entonces, sí, estos son propios de los animales. Si a nosotros, ¿verdad?, nos contaminamos a partir de las heces de los animales, especialmente que contengan lo que es toxocara, ya nuestro organismo produce lo que es larvas migras visceral, ¿verdad? Se nos va a ver en nuestro cuerpo como que es una vena que nos viene saliendo. Entonces es de tomarle importancia y es de tener en cuenta, ¿verdad?, que nuestro trabajo, ustedes como futuros agrónomos o veterinarios, su misión es esa, ¿verdad?, evitar que su animal se esté infectado con los microorganismos, especialmente con parásitos. Bien, otros nematodos tisulares, tenemos lo que es a la Anostoma, Ancylostoma caninum, Ancylostoma brasiliensis, Onchocerca, Dracunculus melinensis, Brugia malai y Manzonella osordi. Como podemos observar en esas imágenes, ahí se ven, ¿verdad?, que al individuo se le va sacando lo que es un gusano adulto. Es por la presencia de estos nematodos tisulares que hay que tomarle mucha importancia. Algunos de ellos no son tan comunes en nuestro medio, ¿verdad?, sino que estos abundan en otros países, pero sí se le tiene que dar importancia, ¿verdad? Acordémonos que siempre van a existir las migraciones y estos parásitos pueden venir a nuestro entorno, y hay que saber, ¿verdad?, en cuanto a lo que es
cómo están distribuidos y cuál es la epidemiología o la sintomatología que produce tanto en los animales como en los seres humanos. ¿Cuáles son las características que tienen estos nemátodos? Estos nemátodos van a tener un aparato digestivo completo que va a consistir desde la boca hasta el ano, en el que desemboca en la cloaca. Va a tener lo que es un sistema excretor formado por túbulos colectores laterales que desembocan en un poro excretor dorsal ubicado en el tercio anterior del gusano. Va a tener lo que es un sistema nervioso que va a estar formado por 4 troncos nerviosos longitudinales, 2 laterales, uno ventral y otro dorsal. Y no tienen sistema circulatorio y todos son considerados como dioicos, ¿verdad? Dioico quiere decir sexo separado. Presenta un sistema genital, en este caso sexo separado, y un dimorfismo sexual marcado. Y el aparato genital masculino va a tener lo que son testículos, vaso deferente, vesícula seminal, conducto eyaculador que expele su contenido a través de la cloaca, y los espermios carecen de flagelo. Y en el aparato genital femenino va a tener lo que va a estar constituido por un ovario, oviducto, receptáculo seminal, útero, vagina y vulva, y va a estar ubicada en la línea media ventral de la mitad anterior del gusano. Entonces estas son las características que va a presentar lo que son los nemátodos. Ya si ustedes se fijaron, la mayoría tienen un órgano, un sistema completo, ¿verdad? En cuanto a lo que es al gusano adulto. En cuanto a los huevecillos, ahí podemos observar en esa imagen que tenemos lo que son varios tipos de huevecillos. Va a estar formada por masa multinucleada rodeada de vitelo. Va a haber huevo fecundado, va a haber huevo infértil o huevos fértiles. Y en este caso, en la mayoría de estos huevos van a tener lo que son en su interior lo que es la larva. Estos huevecillos son coloreados de color café, ya por el pigmento biliar llamado estercobilinógeno, el mismo pigmento que le da el color a la heces, en excepción de enterobios vermiculares, que el huevo no va a estar coloreado debido a que este parásito llega a poner los huevecillos en la región perianal, ¿verdad? No está dentro del intestino, sino que está en la región perianal. ¿Cuáles son las características fisiológicas? El hábitat que se va a encontrar lo que son formas adultas en diferentes órganos y sistemas. Si ustedes se recuerdan, veíamos anteriormente, ¿verdad?, que algunos parásitos van a necesitar ir a un sitio anatómico para cumplir un ciclo de vida y luego regresar nuevamente a su hábitat. Por ejemplo, el Ascaris lumbricoides, su hábitat es el intestino delgado, pero cuando esto se ve desfavorecido, digamos cuando existe la presencia de algún fármaco que los altere, estos parásitos llegan a migrar hacia otros órganos y no le conviene al ser humano, produciéndole lo que es la obstrucción en varios sitios y posteriormente la muerte en el individuo. La nutrición, los parásitos, por ejemplo, los que tienen localización intestinal como Ascaris, como Enterobio, pueden alimentarse del quilo y contenido del intestino grueso, presentan una boca simple con labios reducidos y la ingestión es selectiva. Otros como Ancylostoma, Butostomum en los bovinos, ovino y caprino y Syngamos en las aves se alimentan de la mucosa gastroentérica o de las vías respiratorias. Es lo que les decía, ¿verdad? Al principio del ciclo les decía que el parásito se le llama así parásito porque vive a expensas de otro. Entonces los parásitos privan de sus nutrientes necesarios, ya en este caso para poder reproduciéndose, ¿verdad? Tener una reproducción sexual o tener una reproducción asexual. Algunos de estos nemátodos van a tener lo que es una cápsula bucal como dientes o placas quitinosas o ambas estructuras. Por ejemplo, Chavertia, que se encuentra lo que es en el intestino de los ovinos y de los caprinos, tienen una cápsula bucal pero sin dientes. Otros como Aemonchus, puede ser Aemonchus contortus o Aemonchus placei, que esto se encuentra, por ejemplo, vamos a observar en una práctica de laboratorio, Aemonchus placei contortus que se obtuvo lo que es de uno de los estómagos de la vaca, uno se obtuvo del rumen y el otro del abomazo. Ahí vamos a observar, ¿verdad?, este tipo de parásito que se encuentra lo que es en el estómago en bovinos, ovinos y caprinos. Y por ejemplo el nematodirus se encuentra en el intestino de los bovinos, ovinos y caprinos y tiene cápsula bucal muy reducida. ¿Cuál es el metabolismo que realizan estos parásitos? El metabolismo de los nemátodos es similar
a los de los vertebrados. Por ejemplo, el glucógeno es el almacenado en grandes cantidades en parásitos con metabolismo anaeróbico. Cuando hablamos de metabolismo anaeróbico es, por ejemplo, cuando no hay presencia de oxígeno, pero sí puede haber presencia de CO2. El glucógeno, ustedes se recuerdan, ¿verdad?, haber visto lo que es en bioquímica. El glucógeno es considerado, ¿verdad?, como uno de las reservas y es considerado como un polisacárido. Bien, la respiración. Los nemátodos carecen de órganos respiratorios diferenciados. Por ejemplo, los adultos que viven como parásitos intestinales son principalmente anaerobios. En ellos falta lo que es el ciclo de Krebs y el sistema de citocromos, pero todos pueden utilizar el oxígeno si está disponible. Entonces, como les digo, ¿verdad?, ellos van a carecer de algunos órganos. No es que van a tener órganos completos, pero sí van a realizar lo que son algunas funciones en presencia o no de ellos. En cuanto a la excreción de los parásitos, no hay excreción a través de la cutícula, pero sí lo hacen a través de células intestinales. El sistema excretor tiene función osmorreguladora y los nemátodos excretan desechos en forma de amonio que difunden a través de la pared corporal. La locomoción, los nemátodos tienen un movimiento ondulante por flexión del cuerpo, al igual como se mueve una serpiente, ¿verdad? No sé si ustedes han visto muy bien alguna vez una serpiente. Entonces ese es el tipo de movimiento, a diferencia de los trofozoitos que veíamos anteriormente, que se mueven por pseudópodos, se mueven por flagelos, se mueven por cilios. Esto no, estamos hablando de los gusanos adultos, y en cuanto a las larvas se mueven así, ¿verdad?, realizando una pequeña contracción. Y en cuanto a lo que es el sistema nervioso, es intraepitelial. Está localizado lo que es el epidermis, la faringe y el digestivo posterior, y el anillo nervioso, ¿verdad?, circunfaringeo, con varios ganglios asociados que rodea lo que es el intestino anterior y sobre el cual las células nerviosas se distribuyen generalmente en forma difusa y varios cordones longitudinales, ¿verdad? Entonces estas son las características que va a presentar. En cuanto a la reproducción va a ser siempre asexual y la fecundación va a ser interna. Porque si ustedes se recuerdan cuando veíamos en biología que existen lo que son dos tipos de fecundación. Fecundación interna y lo que es fecundación externa. Son de sexo separado, por eso son llamados dioicos. Los machos presentan características o caracteres sexuales secundarios, tales como glándulas ventrales y lóbulos caudales. Y existen algunos pocos nemátodos terrestres que son hermafroditas o partenogenéticos, ¿verdad? Hablaba de partenogenéticos como la Strongyloides estercorales. Cuando hablamos de partenogenético es que se desconocen lo que son los machos. La hembra, ella produce sus huevecillos, los madura y los expulsa, pero no es que sea autofecunda, porque si estamos hablando ya de autofecundación, entonces ya no sería partenogénesis, sino que sería ya hermafroditismo. Los ciclos biológicos, estos parásitos van a poder tener lo que son dos ciclo biológico directo y los ciclo biológico indirecto. Lo veíamos anteriormente en las características generales de la parasitología y veíamos lo que son algunos términos en qué consiste. Y todas las etapas preparasíticas son libres en el ambiente y su desarrollo ocurre dentro del huevo o después de salir del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un huevo puede estar en el ambiente, un huevecillo, y este huevecillo, digamos que si está en la tierra, a usted se le cae algo, ¿verdad? Una fruta, digamos, y usted no limpió esa fruta, ese huevecillo va ahí. En el interior, este huevo se podemos decir que se activa y rompe lo que es su cutícula y libera lo que es la larva. La larva posteriormente va a dar origen a lo que es a un gusano adulto y posteriormente se convierte, ¿verdad? Antes de convertirse en gusano adulto pasó por larva L1, L2, L3, L4, ya hasta convertirse en lo que es un gusano adulto, ¿verdad? Ya después encuentra lo que se encuentra el macho con la hembra, se encuentra en su intestino, ya especialmente, ¿verdad? Llega a copular. Imaginémonos que nuestro intestino sirve como un pequeño encuentro, ¿verdad? Entre estos parásitos copulan y posteriormente la hembra llega a depositar cierta cantidad de huevos que luego son expulsados a través de las heces y iniciar nuevamente un ciclo en otro huésped. En cuanto a lo que son los ciclos biológicos indirectos, la larva se desarrolla hasta la etapa infectiva en el interior del hospedador intermediario y en este ciclo hay dos posibles formas de transmisión de la larva infectiva al hospedero definitivo.
Si ustedes se recuerdan, en los ciclos biológicos indirectos vamos a necesitar más de un huésped intermediario. Y hablamos lo que es en este caso, de la trichinella spirale, ¿verdad? Que nosotros al consumir carne cruda o mal cocida nos puede desarrollar lo que es cierta patología. Aquí en este cuadro les muestro lo que son algunos parásitos que vamos a ir viendo a medida vaya avanzando lo que es el ciclo. Tenemos lo que es al parásito Enterobius vermicularis, el nombre común es oxiuro y la enfermedad se le conoce como enterobiosis. Ascaris lumbricoides, el nombre común se le conoce como ascaris y la enfermedad va a ser ascariosis. Toxocara canis se conoce como ascaris del perro y la enfermedad es larva migratoria visceral. Toxocara catis se le conoce como ascaris del gato y la enfermedad produce larva migratoria visceral. Trichuris trichura es el nombre común, en este caso es tricocefalosis y la enfermedad va a ser trichuriosis. Ancilostoma duodenales se le conoce como ancilostoma del viejo mundo y la infección va a ser conocida, la enfermedad va a ser conocida como infección por ancilostoma. El Necator americano, el nombre común va a ser ancilostoma del nuevo mundo y la enfermedad es una infección por ancilostoma. Ancilostoma brasiliensis se le conoce como ancilostoma del perro o gato y enfermedad larva migratoria cutánea. Y la Strongyloides stercoralis no tiene nombre común, pero la enfermedad que produce se llama strongyloidiasis. En cuanto a lo que es al parásito Trichinella spiralis, el nombre común se le llama triquina. A veces en los buses, en los vendedores de medicamentos hablan sobre bastante sobre la triquina, y le muestran una imagen de un cerdo. Entonces, pero la enfermedad que produce se le llama triquinosis. Buchereria bancroftis se le conoce como la filaria de Bancroft y la enfermedad se llama filariosis. Brugia malai, filaria malai y la enfermedad se le conoce como filariosis. La loa loa se le conoce como gusano africano del ojo y la enfermedad que produce se le llama loiosia. Manzonella, el nombre común manzoneliosis y la enfermedad de filariosis. Y a Onchocerca volvolo se le conoce como ceguera del río y la enfermedad que produce se le llama oncocercosis. Entonces estos son la mayoría de los nematodos que vamos a ver en el transcurso. Les decía que vayamos avanzando en el ciclo. Entonces cada uno de estos parásitos tiene una característica diferente, ya, y teniendo en cuenta, ¿verdad?, que si esta situación se mejora, ¿verdad?, ya posiblemente en mayo estemos con las prácticas de laboratorio, entonces vamos a estar observando lo que son estos parásitos adultos, ¿verdad? Tenemos lo que son muestras preservadas para poder observar los huevos, la larva y estos parásitos. Entonces estén pendientes para las próximas clases porque de aquí va a venir una evaluación. Muchas gracias.